Reciban un cordial saludo todos en estos momentos. Que la pasen bien con todos sus familiares, sus seres queridos. Reciban bendiciones en este día y que todo pues les vaya bien. En estos momentos me he propuesto en hacer un nuevo video y en este video yo quiero hablar del Verbo de Dios en la eternidad pasada. Pero antes de hablar de eso, yo quiero hablar de dos principios. Hay dos principios en el libro, y en el libro de Génesis encontramos un principio que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este principio es el principio del tiempo. Por eso ustedes a veces me oyen hablar a mí que hablo de la eternidad pasada. Pero es que cuando digo eso, es porque he encontrado que en la eternidad Dios se dispuso a hacer el tiempo. Cuando Él creó los cielos y la tierra, allí se le dio inicio al tiempo. Ahora ya no solamente vemos la eternidad, sino que miramos el tiempo. Y le podemos llamar a la eternidad pasada. Porque después del tiempo, cuando el tiempo termine, nos espera la eternidad futura. Y en la eternidad futura, Dios se ha propuesto hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde llevará a todos aquellos que Él redimió, a todos aquellos que se pusieron del lado de Él. Llegarán, después del tiempo, a la eternidad futura. Que en la eternidad futura habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que el tiempo ya no falta mucho, ¿verdad? No falta mucho en que el tiempo termine y vamos a la eternidad futura. Así que como está el tiempo en medio, nosotros ahora podemos hablar de la eternidad pasada y de una eternidad futura. Ahora creo que me entienden. Bueno, hoy voy a hablar del otro principio. El otro principio está en el libro de Juan. Allí en el libro de Juan dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí vemos al Verbo. Es cuando Dios le da inicio a todas las cosas. ¿Cómo es que Dios le da inicio a todas las cosas en la eternidad pasada? Óigame, cuando no existía nada, cuando no habían planetas, no habían estrellas, no habían galaxias, no había nada, ni ángeles ni nada. Solo estaba allí Dios con el Verbo, el cual el Verbo es Dios mismo. Y allí en esa eternidad, donde no existía nada, Dios le da inicio a todas las cosas. Dice que por el Verbo todas las cosas fueron creadas. Y sin el Verbo, nada de lo que existe existiera. Así que Dios estaba allí solo, ¿verdad? Sin nada.
pero no tan solo, porque estaba el Verbo. Óigame, si alguien se encuentra en un lugar asolado, desolado, no hay nada, y solo él está allí, y si esta persona es muda y no sabe hablar, si es mudo, él está completamente solo. Pero si él sabe hablar y tiene verbo, entonces ya no está solo. Él está acompañado del verbo. El verbo es la palabra que nosotros hablamos, ¿verdad? Es la palabra que hablamos, lo que está en nuestra boca. Así que Dios estaba en la eternidad pasada, dándole inicio a todas las cosas. Si Dios hubiese estado solo, Dios fuera un Dios mudo, que no tuviera verbo, entonces Dios hubiera estado solo y no hubiera podido hacer nada. Pero Dios no es mudo, Dios habla. Entonces Dios tiene verbo. Y la palabra de Dios es poderosa. Y todas las cosas son creadas por la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces allí estaba el verbo con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo está esto? ¿Son dos o es uno solo? Pues la verdad es uno solo, no son dos. Así como nosotros, pues, podemos hablar, ¿verdad? Y nosotros, cuando yo lo veo a una persona, veo a uno, no veo a dos ni a tres. Más sin embargo, somos tres. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando usted ve a una persona, no mira a tres. Usted está mirando a uno solo, pero con funciones de tres. Así que también encontramos que dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Óigame, si Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, está hablando de tres. Pero es uno solo. Es un solo Dios que funciona de tres maneras. Es un solo Dios, es una sola persona, pero lleva a cabo una función de tres formas. Así que Él es el Padre, Él es el Hijo, como el Verbo. Al Verbo Dios le llama Hijo. ¿Cómo es que nosotros sabemos que el Verbo Dios le llama Hijo? Pues la verdad, lo único que encontramos es que los hombres, cuando este Verbo se encarnó, los hombres dijeron: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Ellos dijeron que era el unigénito del Padre. ¿Sí? El Verbo era el unigénito del Padre. Ahora nos damos cuenta que este Verbo es el unigénito del Padre. Ahora, pero ¿por qué Dios dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Él es uno solo, pero es así como Él se da a conocer. ¿Por qué Él es el Padre? Bueno, Él es el Padre porque Él es el creador de todas las cosas. Él ha creado todas las cosas que existen en el universo. Los planetas, las galaxias, estrellas y otras. ¿Cuántas creaciones más no habrán en el universo?
ángeles y de toda clase de seres que hay en el universo y son creadas por Él. Entonces, aunque estas cosas no son engendradas, mas sin embargo, Dios les llama hijos a toda esta creación. En una ocasión dice que los hijos de Dios se presentaron ante Él, incluyendo ahí, estaban todos los ángeles, ¿verdad? Incluyendo ahí, también iba Satanás, que ya había caído. Y Dios le llama hijo. Entonces, son creaciones, pero Dios les llama hijos. Entonces, por ese punto es que Dios es el Padre, porque es el origen de todas las cosas. El que le da inicio a todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Así que Él es también el Verbo, como el unigénito, y es también el Espíritu, como el que da la vida. Dijo Él que mis palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu es el que da vida. ¿Podría crear cosas sin vida? ¿Verdad que no? De nada sirve crear algo que no tenga vida. Así que todas las cosas que Dios ha creado tienen vida, porque fueron hechas y creadas por el Verbo de Dios, por la palabra de Dios, que son espíritu y son vida. Ok, ahora ya nos damos cuenta que este es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Pero hay algo ahí que me ha tocado bastante, y es que este Verbo, el cual está en la eternidad pasada, que es el creador de todas las cosas, Él no es criatura, Él es el creador, ni tampoco es humano, Él es divino, Él no es hombre, Él es divino, Él es el ángel más excelente y más grande que existe en todo el universo. Aparte de Él no existe nadie más inmensurable y más grande. Entonces, Él es el creador y no es criatura. Pero vemos aquí que este creador un día se hizo criatura. Él quiso participar de la creación. Y no solamente se hizo criatura, sino que se hizo hombre, humano. Al hacerse hombre, un ser humano, Él participa de la creación. El creador se convierte en criatura. Y un día se cumplió una promesa que Él dijo allá en el huerto. Él habló y dijo que iba a nacer un ser por medio de la mujer, que se llamaría la simiente de la mujer. Así que cuando Él se engendra, es en aquella parte donde dice, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Cuál Verbo? El Verbo que estaba en la eternidad pasada, en el principio, antes de todas las cosas. Este Verbo que creó todas las cosas, ese Verbo ahora se hace carne.
Allí se le da inicio a la promesa que se prometió, que iban a ser la simiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de Satanás, que está corporificado en una serpiente. Ahora, cuando este niño se está formando en el vientre de la mujer, en este caso es María, ese niño que se está formando allí trae la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Lo que ya hablamos, ¿verdad? Un poco más al rato, ¿verdad? Que dijimos que Dios, ¿qué? Lo conocemos como Padre, como Verbo, el cual es el unigénito, y como Espíritu. Entonces, en ese ser que se está formando allí, está la plenitud. Allí está Dios como Padre, y está también Dios como el Verbo, el unigénito, y está también Dios como el Espíritu, allí en ese cuerpo humano. Ahí está esa plenitud. Este cuerpo humano es simplemente el Hijo del Hombre, no es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. ¿Por qué es el Hijo del Hombre? Es el Hijo del Hombre no porque el hombre lo haya engendrado, sino que es el Hijo del Hombre por descendencia, porque Él es hijo de Abraham, hijo de David, por descendencia. Y por eso Él se llama el Hijo del Hombre. Así que ese cuerpo humano que está allí en ese vientre no es hijo de Dios. Esto es la corporificación de Dios, el cuerpo que Dios ha creado para Dios, el cuerpo que Dios ha creado para Dios vivir en ese cuerpo. Cuando este cuerpo nace, cuando este niño nace del vientre de la mujer, prácticamente estamos mirando allí a un ser humano, a un hombre más, pero no con el pecado, porque él no es engendrado por voluntad humana. Si él hubiese sido engendrado por voluntad humana, él trajera la descendencia y la simiente serpentina. Pero como él no es engendrado por voluntad humana, él no trae la simiente serpentina, trae la forma del hombre, pero con una humanidad sin ningún pecado. Y es una humanidad que está destinada para llevar a cabo un propósito. Y es que esa humanidad, Dios creó ese cuerpo para Dios habitar allí. Así que en ese cuerpo está habitando la plenitud de Dios, como el Padre, como el Verbo, el Hijo unigénito, y como el Espíritu. Allí está. Pero este no es hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, porque es así como Él tiene que presentarse en la tierra para pelear esta batalla contra Satanás y vencer a Satanás. Él no viene como Dios, sino como un hombre,
allí, aunque Dios está en él. Pero ese cuerpo humano tiene todas las necesidades y todas las aflicciones y todas las angustias, todos los temores que cualquier ser humano. Y es exactamente así el que tiene que pelear y desafiar y derrotar a Satanás, un hombre. Allí vemos a un hombre, el cual es el Cordero, pero no es hijo de Dios. Pero bueno, no quería adelantarme, pero le voy a dar un adelanto para que no se quede con un pensamiento. Este hombre que está allí, Jesús, aunque ese cuerpo humano no es hijo de Dios, ahí habita la plenitud de Dios, pero sí llega a ser hijo de Dios en la resurrección. Cuando Él va a la cruz, muere y resucita, cuando resucita, Él llegó a ser no unigénito, porque como unigénito ya es en divinidad, el cual es el Verbo, sino que Él llega a ser, este cuerpo humano llega a ser hijo de Dios en la resurrección, como primogénito. El primogénito hijo de Dios. Entre todos los hombres, Él es el primero, porque Él es hombre. Él es el primero. Al resucitar, Él llega a ser el primogénito, hijo de Dios. Él es el primogénito cuando resucita. Pero, ese es un adelanto pues que le di para que no quede con alguna duda, ¿verdad? Pero mientras Él no ha resucitado, mientras Él no ha resucitado y todavía está viviendo la vida humana, llevando el proceso para ir a la cruz, para redimir a la humanidad, Él todavía es el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios, ahí está la humanidad, el cuerpo que Dios ha creado, para Dios habitar en Él y llevarlo hasta la cruz para pagar el precio por todos nosotros. Él vino a pagar este precio por todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando Él nació? Cuando Él nació en una ciudad pequeña, Belén, y en un pesebre, toda la simiente de la serpiente satánica se activó en contra de Él. ¿Qué pasó? Que hasta un rey que vivía en esos tiempos, que se llamaba Herodes, mandó a hacer una gran matanza de niños, con la intención de que en esa tanda de esa matanza también alcanzaran a matar al niño que recién había nacido. Porque ellos se dieron cuenta que había nacido un rey, porque los reyes que venían del oriente miraron la estrella y fueron a adorarlo. Y pasaron por allí y le dijeron al rey. Inmediatamente se activó la simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer que había nacido. Imagínense. Ahora digamos que no es simplemente el hombre el que se está activando. Es Satanás mismo que está corporificado en todos los seres humanos, en todos. Aunque la nación de Israel es un pueblo elegido por Dios y eran personas que tenían la ley y tenían los mandamientos de Dios, y era un pueblo que
se daba a conocer como el pueblo de Dios, mas sin embargo eso no significa de que ellos no tuvieran la naturaleza humana, carnal, donde habita el pecado y la muerte, donde habita la simiente de la serpiente. Así que ellos también tenían ese cuerpo con una simiente serpentina. Así que cuando la simiente de la mujer nace, el cual es Jesús, se activaron toditos. El hombre caído, unido con Satanás, se activó como simiente de serpiente en contra de la simiente de la mujer. Pero el Dios glorioso, el Todopoderoso, que habitaba en ese cuerpo de Jesús, lo supo guardar. Lo guardó, lo escondió y nada pasó. Satanás no pudo cerrarle el paso. Él venía destinado a lo que venía a ser, el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué pensaron los grandes religiosos de ese tiempo? Ya cuando él creció y era grande y hacía milagros, todos dijeron, en sus mentes pensaron, lo acusaban y lo buscaban para matarlo, ¿verdad? Pero a lo mejor decían ellos en su mente, bueno, está escrito que van a ser el Mesías, ¿verdad? Y que se va a sentar en el trono de David. Ellos pensaban que el Mesías iba a llegar, se iba a sentar en el trono de David, y iba a poner de rodillas a todas las naciones de ese tiempo. Pero no, él no vino como un Mesías para Israel. Solamente él no vino como un Mesías como Israel lo pensaba. Él vino como la salvación de Jehová. Como Jehová el que salva. Ahí venía Jehová. En ese cuerpo está Jehová el Salvador. Jehová el que salva está allí, salvando no solamente a la nación de Israel, sino que salvar al mundo entero, a todos los hijos de Adán que estaban cautivos por Satanás y destinados a una condenación eterna con Satanás. Y él venía a liberar el alma de todos, de toda la descendencia de Adán, que estaba bajo el poder del maligno. Él venía para rescatar no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo. En esa venida que Él vino como el Redentor para pagar un precio por todos nosotros, vino como el Cordero. ¿Ve? Entonces ellos pensaron de que iba a venir como era el Mesías, que un día iba a llegar donde ellos y les iba a decir, oiga, no, sí, estoy muy feliz con ustedes, que han hecho un excelente trabajo, son los sumos sacerdotes, y yo vengo a reunirme con ustedes para llevar a cabo este plan y este propósito, y me pongan a mí ahí como el rey en el trono de David. Y no, ellos pensaron que él iba a llegar de esa manera y los iba a tomar en cuenta, sí, ¿verdad? Mas sin embargo, estos sumos sacerdotes de ese tiempo, aunque eran de pueblo de Dios, tenían la ley, ni cuenta se habían dado de que ya habían perdido el sacerdocio y que Dios ya no los tomaba en cuenta a ellos como sacerdotes. No, ellos ni cuenta se daban de eso. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de estas cosas? Cuando nosotros miramos que Jesús, en vez de ir con ellos, Él fue al Jordán, donde estaba Juan bautizando. Cuando Él llega al Jordán y llega donde Juan, eso da a entender que el sacerdocio había sido quitado de estos que se creían sumos sacerdotes
de estos que tenían la ley, Dios los había quitado. Y ahora había un nuevo sacerdocio, ¿ves? Había un nuevo sacerdocio. Y que Dios reconocía a Juan como sacerdote, como sumo sacerdote. Y Juan no solamente representa el sacerdocio, sino que también Juan es un profeta. Y vemos allí a Jesús llegando, como diciendo, tú eres el sacerdote, contigo es que voy a hablar. Tú eres el sumo sacerdote, contigo es que voy a hablar y vamos a darle inicio a este ministerio. Tenía que haber un sumo sacerdote para poderle dar inicio a este ministerio. Y con Juan es que él llegó. Y Juan lo bautizó y él inmediatamente, el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado. ¿Quién? El hombre. Allí está el hombre. El hombre, el que se enfrenta contra Satanás, el que le va a quitar el derecho y el poder a Satanás. Automáticamente, digamos, desde el momento en que él puso los pies sobre la tierra, Satanás perdió la tierra. Porque escrito está, todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo. Así que él vino como el hombre, no solamente para redimir al hombre, sino para recuperar el universo, aquellas cosas que habían caído usurpadas en las manos de Satanás, a recuperar la tierra. Automáticamente la tierra pasó otra vez a las manos del hombre. El hombre fue el dueño de la tierra todo el tiempo, pero se lo entregó a Satanás cuando el hombre se independizó de Dios. Ahora, este hombre, Jesús, está recuperando la tierra. Satanás se fue de espalda, pues. Cayó tirado cuando se dio cuenta que se estaba enfrentando con el hombre otra vez, pero que este hombre sí venía con un propósito. Y recuperó la tierra, y la tierra ahora es del hombre. Es del hombre. Y él está allí como el Cordero de Dios. Cuando él llegó donde Juan, Juan lo declara y dice, aquí está el Cordero de Dios. Este es el que va a quitar el pecado del mundo humano. Este es el que viene a redimir a los hijos de Adán. Este es el que viene a aplastarle la cabeza a la serpiente. Este es la simiente de mujer prometida. Este es el hombre que va a derrotar a Satanás. Este es el hombre que se va a enfrentar con un gran gigante, pero que el gigante será vencido. Este es el Cordero que quita el pecado. Óigame, esto es bien grande, ¿verdad? Así que ese cuerpo humano que está allí, también es el Cordero. Vamos a dejar este video hasta aquí. Luego después vamos a continuar hablando por qué Él es el Cordero. ¿Y quién es el que murió en la cruz? Para redimir nuestros pecados. Hasta ahí lo dejamos y hasta luego. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Disfruten estos videos que es gratis, pero les pido de que compartan, no tengan miedo, compartan y comenten también. Pueden comentar, mandar comentarios y dele like, dele que le gusta y también suscríbanse más para que les llegue este video a ustedes cuando ponga un nuevo video. También active allí la campana, ¿verdad? Y entonces le voy a dar un nuevo video. Vamos a seguir subiendo videos, así que les encargo allí
Que la pasen bien. Tranquilos.